Invito a que abra su Biblia en Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Vamos a continuar con la serie de las parábolas de Jesús, que son tan ricas en enseñanza. Y esta noche vamos a ver la parábola del rico insensato. Dice Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En esta parábola Jesús enseña sobre la necesidad, o mejor dicho, la necedad, sobre la necedad de buscar las cosas materiales y olvidar lo más importante en la vida, que es la relación con Dios y la búsqueda de las cosas espirituales y la búsqueda del gobierno del reino de Dios en nuestra vida. Eso es lo más importante. Jesús nos muestra en esta parábola que debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidarlo de la avaricia, y lo ilustra mostrando un ejemplo de un hombre rico que solo pensó en lo terrenal, nunca pensó en lo espiritual. Era egoísta, la avaricia le ganaba, y él mostró a este hombre rico deseando más y más bienes materiales, pero también mostró Jesús al final el desastre total en la vida de este hombre. Y esta parábola es como una advertencia para todo ser humano, pero para nosotros que somos sus hijos debemos de atender muy bien a esta enseñanza. Vamos pues a estudiar la parábola en el versículo 13, Lucas 12, versículo 13. Dice que le dijo uno de la multitud, había una multitud rodeándolo, y habló y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mira, aquí vemos que evidentemente había un pleito familiar, había un pleito entre hermanos por una herencia, por dinero, por bienes. Pero este pleito familiar tenía su trasfondo en la codicia, en la avaricia, y eso llevó a que hubiera un pleito familiar. Ahora vemos que esta persona, que le dijo maestro, fue a buscarlo a Jesús no para arreglar su situación espiritual, sino lo buscó para arreglar su problema terrenal. Desgraciadamente esa es la situación y condición de mucha gente. Va a buscar a Jesús, va a una iglesia cristiana buscando no tanto arreglar su situación espiritual, porque la raíz de los problemas del ser humano es netamente espiritual. Él fue a que le arreglara el asunto de la herencia. Ahora él le dijo maestro, y lo reconocía ciertamente como maestro, pero lo que pasa es que los rabinos en ese tiempo, ellos solían resolver las disputas de las herencias porque se basaban en un escrito de la ley en Números 27, 1 al 11, no lo vamos a leer, Números 27, 1 al 11, donde ciertamente Dios les dan la ley a los jueces, a los que gobernaban Israel, les dio la manera de solucionar los problemas de las herencias.
y había muchas instrucciones respecto a cómo repartir la herencia, cuando moría el padre, cómo es que se iba a repartir la herencia. Pero aquí el asunto es que Jesús le responde a este hombre de una manera que él no esperaba. ¿Por qué le responde tratando el asunto de la avaricia? Porque ante los ojos de Dios ninguna intención del corazón se puede esconder. ¿Están de acuerdo con eso? No hay nada que se esconda. Entonces, su respuesta no fue la que esperaba este joven o este hombre. Él quería arreglar su asunto, pero Jesús se va a la raíz del problema, y allí Jesús habla de la avaricia, lo cual nos indica que Jesús discernió el corazón, entendió y vio el corazón de este hombre que le pedía solución a su problema, pero su problema de él era avaricia. Ahora, ¿cuántos problemas de herencias ha conocido usted? Un montón, yo he conocido un montón. Y a veces la gente viene y me pregunta, y bueno, a veces quieren que uno les resuelva los asuntos y uno les da una respuesta de origen. Y por ejemplo, uno puede decirles, como en una ocasión, no, bueno, mira, ¿quieren que se solucione este asunto? Perdona la ofensa de tu hermano, pero no, pero que, entonces, ¿qué puedo hacer? Yo tuve un vecino, un hombre ya de, ¿qué serían? 80 años, todavía vive el hombre. Y en una ocasión me dice, yo estaba regando allí afuera y él salió también, me dice, buenos días, pastor, buenos días. Y luego dice, empezamos a platicar. Entonces me dice, porque él vive solo. Entonces dice, ¿qué cree, pastor? ¿Cómo ve usted? Fíjese que mis hijos, yo les di carrera a todos, nunca les dejé de dar nada y los eduqué, pero nunca velaron por mí, dice. En cuanto tuvieron alas, volaron, no me llamaban, yo no sabía ni dónde andaban, dice. Y bueno, yo soy un hombre trabajador, dice, y a mí Dios me ha bendecido, así dijo. Entonces, bueno, yo tengo bienes, me dijo, yo tengo propiedades, y me empezó a decir de dónde era dueño de algunos negocios conocidos aquí de la ciudad. Mire, qué bueno. Dice, pero ¿qué cree, pastor? ¿Cómo ve usted? Resulta que como ya mis hijos me ven viejo, pues ahora todos andan papi, 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 papi. Dice, pero a mí se me hace que me vinieron a buscar porque ya huelen que me voy a morir. Pero ya les dije, mire, no les voy a dar nada, se lo voy a dar al pastor. No se cree. Dice, no les voy a dar nada. ¿Cómo ve, pastor? No merecen nada, dice, todo se lo voy a dejar a las instituciones de beneficencia. Digo, pues es bastante dinero lo que usted tiene. Dice, sí, porque yo puedo ver en mis hijos, dice, la avaricia, que papi, que me abrazan, pero siento que me quieren enterrar hasta un cuchillo para irme rápido y ellos quedarse con todo, pero no lo van a lograr, dice. Fíjate, un papá discernió el corazón de sus hijos, que el Señor no lo haga. Hablando de herencias, yo quiero darles un consejo pastoral. El consejo pastoral de la noche es este: hagan su testamento, hermanos. De verdad, hagan, y más los que ya van de salida. Digo, por obvias razones, ¿no? Porque luego dejan un montón de problemas a los hijos. Y luego se andan peleando los hijos, que a mí me toca más, que a mí me toca más, y que yo era su consentido, y que, mire, mejor haga su testamento. Bueno, ya pasó el tiempo en que lo hacen gratuito, ¿no? Pero bueno, no le hace, pague. De verdad que evite los problemas entre los hijos y deje todo bien estipulado, porque luego la avaricia les gana, y es precisamente de lo que Jesús nos previene. Entonces, fíjate el versículo 14, dice, mas él le dijo, hombre, yo me lo imagino así como, hombre, como diciendo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor o repartidor de los bienes de la herencia? ¿Quién me puso a mí? ¿Ese era el propósito de la venida de Jesús a la tierra? Pues no. Eso nos demuestra una vez más que la prioridad de Jesús no fue venir a resolver nuestros asuntos terrenales.
Ese no fue el propósito de la venida de Jesús. Tampoco su propósito fue venir a resolver nuestros problemas familiares. No, Él vino a resolver nuestra condición espiritual. Se los voy a comprobar en la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 3:16, dice, es un versículo que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, así dice, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree le resuelva los problemas de su negocio. Así dice. Le resuelva los problemas de su familia, le resuelva los problemas de la herencia. Les he dicho muchas veces, y se los voy a volver a repetir: cuando usted le predique al Señor, no le predique así: si tú te conviertes, Él te va a arreglar tu problema. Esa no es la manera correcta. Ahora, si usted le dice te conviertes y arregla tu problema en el sentido espiritual de que vas derechito al infierno, entonces sí, dígale así. De otra manera, usted está presentando defectuosamente el Evangelio. Entonces, otro versículo, bueno, en ese versículo: de tal manera Dios al mundo dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué?, no se pierda. Está hablando de venir a resolver los problemas, el futuro espiritual. Vino a resolver la condición de condenación de los seres humanos. ¿Sí? Ahora, otro versículo que muy poco se predica, Mateo 10:34 al 39. Y estos versículos nos comprueban lo que Él dijo: hombre, ¿quién me puso a mí por juez o repartidor? A mí, yo no vine a solucionar sus asuntos aquí, de ese tipo, aquí a la tierra, ¿eh? Ahí va, Mateo 10, versículo 34 al 39. El problema es que estamos acostumbrados, y más en estos últimos tiempos, a escuchar el Evangelio de esa manera. Ven a recibir un milagro, ven a recibir la solución económica a tus problemas. Ven, y ¿saben qué? Eso es falso, eso no vino Jesús. Vamos a ver Mateo 10:34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ay, y luego, bueno, por otro lado, Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Por otra parte, Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Qué significan esos textos? Que Él arregló nuestra situación espiritual y hay paz con Dios. Pero externamente, o sea, tú recibes el Evangelio, recibes a Jesús y tienes paz. Pero escuchen, Él no vino a arreglar nuestros problemas de nuestro entorno. Ahí está: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Cómo está eso? He venido a poner en disensión a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Cómo está que Él vino a poner en disensión? ¿Sí? Por causa de Él. O sea, recibe a Jesús, arregla tu condición espiritual, sigue a Cristo, y te vas a echar enemigos a un montón de gente. Entonces, ¿vino a arreglar los problemas de nuestro entorno? No. Aunque eventualmente Dios en su misericordia nos ayuda, nos da gracia, pero eso no es lo principal. Ese es mi énfasis. Eso no es lo principal, eso es muy secundario. Ahora, versículo 36, mira lo que dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. A ver, ¿qué me dicen a eso? ¿Entienden ese versículo o se los explico? ¿Te explico, Federico? Como dicen el dicho. ¿Por qué los enemigos de su casa, los enemigos del hombre serán los de su casa? ¿Cuántos son los únicos convertidos en su familia? Levanten su mano. ¿Y qué tal te recibe tu familia? Muy re bien, ¿verdad? ¿Ah? Y eso, y ya venías arrastrando posiblemente un montón de problemas con tu familia. Ahora, Él vino a arreglar tu situación espiritual o tus problemas familiares, tu situación espiritual, y eso provoca que los enemigos del hombre en primera instancia serán tu propia familia. ¿Quiénes eran los que vivieron con Él y no le creían? Sus hermanos, sus familiares de Él.
Versículo número 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Oiga, aquí dice, no, yo no acepto competencia. Amas más a tu padre que a mí, no eres digno de mí. Eso, mis queridos hermanos, provoca problemas familiares. ¿Sí o no? Entonces imagínate que tú le dices a la gente, entréguese a Cristo y el Señor sanará su problema familiar. No, porque por eso la gente luego se va blasfemando y diciendo, me engañaron, nomás me sacaron el dinero. Porque luego se convierten, según ellos, o dicen que creen y nomás no se les arregla nada. Al contrario, dicen, se me puso peor. Yo tenía broncas con mi esposa y ahora hasta se quiere divorciar de mí porque me hice cristiano. Se me hace que estaba mejor antes que ahora, dicen. ¿Por qué? Porque le presentaron mal el evangelio. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, es todo lo contrario a lo que se predica. Volvamos a la parábola. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Esa es la respuesta que esperaba este hombre que le dijo que le ayudara a solucionar su problema de herencia? No, es evidente que no. Sin embargo, vea la respuesta de Jesús. Ahora, la palabra mirad en el griego significa discernir, significa entender con claridad. En otras palabras, que no les quede duda de lo que les diré. O sea, el Señor. Mirad, entiendan con claridad lo que voy a decir. Eso significa mirad. Y luego les dice, guardaos de toda avaricia. Aquí la palabra guardaos en el griego significa vigilar, significa estar en guardia, pero continuamente, 24 horas. ¿Sí? O sea, vigilar, que estar en guardia, ¿para qué? Porque no sabes a qué horas te va a saltar el campeón que traes dentro y te va a arrastrar a la avaricia. Estén alerta, estén vigilantes, porque no sabes en qué momento puedes ser arrastrado hacia la avaricia. Entonces les dice, mirad, entiendan bien lo que les voy a decir. Estén en vigilancia constante, porque la avaricia, y dice, la frase aquí dice, guardaos de toda avaricia. Aquí la palabra toda, nada más esa palabra toda, y luego avaricia es plenoexia. Y esta palabra plenoexia habla de deseos desmedidos de las cosas de este mundo, toda avaricia. Pero también tiene una implicación que significa, o da a entender que hay diversas formas de codiciar. Hay distintas formas de tener avaricia. Por ejemplo, avaricia de poder, codicia de poder, como Satanás. Él quiso ser igual a Dios, dijo, subiré a lo alto en las estrellas, junto a las estrellas de Dios, junto al trono de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él aquí, Satanás, codició, anheló poder en su vida. Y mucha gente, con tal de tener poder, manifiesta ese tipo de avaricia. No necesariamente la avaricia o la codicia es de bienes materiales, según el texto griego, sino también, como estoy explicando, de poder, otros de fama. ¿Se acuerdan que Satanás tentó a Jesús ofreciéndole todo eso? Poder, fama, dinero. Otros codician la fama, y eso fue lo que hicieron en la Torre de Babel. Dijeron, hagámonos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y la frase hagámonos un nombre significa hagámonos famosos. Fíjate nada más. Nunca se me olvidará una persona que fue miembro de esta congregación, precisamente del coro, que
manifestaba ciertas actitudes muy obvias, muy evidentes de querer tener la atención de todo mundo, y siempre le estábamos llamando la atención, y constantemente yo hablaba con esta persona y le decía: oye, mira, es que necesitas ser más solidaria, necesitas ser más comprensiva, necesitas ser más humilde. Entonces una vez como que la harté a esta persona y me dijo: no, es que te voy a decir, pastor, es que yo quiero ser famosa, dijo. ¿Qué? Sí, yo quiero ser famosa. Le dije: no, pues este no es el lugar para encontrar fama. Le dije: vete a Televisa. ¿Y saben dónde está? Ahí está, en Televisa. O sea, fíjate, avaricia, codicia de poder, de fama, pero también de dinero. Entonces, la frase toda avaricia, Jesús enfatizó el dinero, pero hay otras cosas que se codician. ¿Sí? Se codicia un hombre, se codicia una mujer, se codician un montón de cosas. Judas, por ejemplo, codició dinero. Dice la Biblia que él era pues el tesorero. Jesús recibió ofrendas y él dice que sustraía del dinero del tesoro que manejaba él. Y ahí no terminó su codicia. Vendió a Jesús, lo traicionó por 30 monedas de plata. Y ahí su codicia era tan palpable para Jesús, porque a veces, como es algo interno, hermanos, nadie lo ve. Nadie lo ve. Nadie ve si tú o yo codiciamos fama. Nadie puede ver si tú o yo codiciamos poder o reconocimiento o dinero. No, eso lo podemos disimular los hombres y podemos engañar a la gente, pero a Dios, ¿podremos acaso? La respuesta es evidente: no. Entonces Jesús da una respuesta que este hombre no esperaba. Mirad, entiendan bien lo que les voy a decir. Vigilen bien y cuídense de todo tipo de codicia y de avaricia. Ahora, la palabra avaricia pues, son los deseos desmedidos de las cosas de este mundo. Por eso Juan dice que si alguno ama las cosas de este mundo, al mundo y las cosas de este mundo, que son esas cosas y otras más, dice, el amor del Padre no está en él. Así dice. Lucas 16, versículo 13 al 14. Yo quiero que escuchen bien esto, todos los que están aquí en el auditorio y los que están escuchando por internet en cualquier parte del mundo, pero que también lo escuchen los predicadores de la prosperidad. Lucas 16, 13 y 14. Porque ellos dicen que la Biblia habla de dinero, que el tema central de la Biblia es el dinero. Sí, pero el 99% de los versículos es de prevención contra la codicia del dinero. Y les voy a mostrar nomás unos poquitos versículos, no podemos mostrarlos todos. Lucas 16, 13 y 14. Entonces, para que lo escuchemos todos, pero sobre todo los que predican la prosperidad esa material que anda circulando por ahí en las iglesias. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa frase, no podéis, habla de una total imposibilidad. No podéis. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban? Porque decían, este nos está echando abajo el negocio. ¿Cómo? Fíjate, se burlaban de Jesús porque decía Jesús, no pueden servir a dos señores, o sirven a Dios o sirven al dinero. Y el escritor del Evangelio dice, sí, los fariseos ahí estaban, y esos se burlaban, descalificaban a Jesús, se burlaban porque había avaricia en sus corazones, dice. Y Jesús la descubría con la palabra. Salmo 119, versículo 36 y 37. Esto es para que lo escuchemos todo, pero también para que lo escuchen los predicadores del avivamiento, que dicen que el avivamiento es caerse, retorcerse y vomitarse. Eso no es avivamiento, hermanos.
Vamos a ver lo que habla sobre el avivarse. Fíjate, Salmo 119, versículo 36, dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi corazón hacia tus testimonios y no a la avaricia. Miren qué oración, Ahora, Dios jamás inclinará nuestros corazones a la avaricia. Al contrario, nos está previniendo de ella. Fíjate el versículo 37: aparta mis ojos, o sea, de la avaricia, que no vean la vanidad de codiciar las cosas del mundo. Dice: avívame en tu camino. Este sí es avivamiento. Por eso dije, ojalá y escuchen los predicadores del avivamiento. Predicar la palabra de Dios, que nos libera, que nos apercibe precisamente de lo que hoy se cree que es el evangelio de Jesucristo. Jeremías 6, versículo 13. Estamos tocando el punto de la avaricia. Jeremías 6, 13 al 15. Y esto quiero que lo escuchen todos ustedes, pero también que lo escuchen los falsos apóstoles que venden las bendiciones de Dios. Jeremías 6, 13 al 15. Vea esto: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. ¿Cuál era la abominación? Que iban tras la avaricia, tras el dinero. Y no solo ellos estaban hundidos en la avaricia, sino hundían al pueblo de Dios tras la avaricia. Dice: se han avergonzado de haber hecho abominación. Y luego responde: ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Escúchenlo. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿A quién castigará? A los avaros, a los avaros. Pero no solo de dinero, sino de todas las cosas. Esto es para infundir temor en los hijos de Dios. Esto debe de infundirnos temor a Dios. Miqueas 2:1 y 2. Esto escúchenlo todos, pero también escúchenlo los gobernantes y los que ejercen el poder. Ojalá y alguien vaya con don Emilio y le lleve esta enseñanza. Y con los policías y con los soldados, con los magistrados, con todos los que ejercen poder. Miqueas 2:1 dice así: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Versículo 2: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad, despojan a la gente. ¿Conoce gente así que está en el poder? Mire, yo tengo una tía que quedó viuda y quedó intestada la casa donde vivía. Entonces un abogado que tiene sus influencias, que es vecino de ella, que tiene sus influencias y hasta las proclama y se jacta de que es amigo del no sé quién y del más allá, etcétera, etcétera. Un día le dijo: ¿sabe una cosa? Necesito que me firme este papel porque quiero vender mi casa, y para venderla usted tiene que firmar sus escrituras a mi nombre. Y le dice mi tía: ¿Cómo? Sí, o sea, sus escrituras, fírmelas a mi nombre, porque si no yo no puedo vender mi casa. Y mi tía dice: ¿qué? O sea, fue tan descarado este tipo, este abogado. Entonces me llama y me dice: oye, hijo, fíjate. Le digo: no le firmen nada, tía, porque a veces los envuelven, los asustan. No, pues te voy a mandar, vas a ver, te voy a mandar la policía. Y la empezó a presionar, yo le dije: no le firme nada. Entonces yo hablé con un hermano que es abogado y se lo mandé a ella, a mi tía.
Y obviamente le dijo, no, este hombre la quiere despojar. Imagínate, una viuda. ¿Por qué? Porque tienen poder, ¿entiende? Y esta gente un día pagará todos sus latrocinios y todos sus abusos. ¿Por qué? ¿Y todo por qué hacen eso? Oiga, una viuda de más de 60 años, por el amor de Dios, la quiere dejar en la calle. O sea, ¿a quién se le ocurre? Fíjense todo lo que produce la avaricia, hermanos. Habacuc 2:9. Esto escúchenlo todos, pero los que codician y cometen fraude y luego llevan la bendición a su casa, escuchen esto. Habacuc 2:9. Dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Fíjese, hay del que codicia injusta ganancia para su casa. Les voy a hacer una pregunta así bien directa. Lo que tienes en tu casa, ¿cómo lo ganaste? Esto incomoda, ¿a poco no? Y por eso algunos dicen, el pastor siempre tira piedras. No, yo no tiro piedras. Dios no apedrea, el que apedrea es el diablo. ¿Qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. ¿Por qué? Porque les habló la verdad. ¿Qué hicieron con Pablo? Lo apedrearon. ¿Por qué? Porque les hablaba la verdad. ¿Qué querían hacer con Jesús? Lo querían apedrear también. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. La pregunta es bien directa. ¿Lo que usted tiene en su casa lo ganó con honradez o fue producto de la codicia? Porque por ahí hay un dicho que dice lo del agua al agua. ¿Qué significa lo del agua al agua? O sea, lo que pertenece al agua se va al agua. O sea, si usted tiene en su casa almacenado, tiene algo, sea lo que sea la misma casa, cualquier cosa, producto de la codicia que lo llevó a cometer fraude, a robar, a mentir, para usted vivir mejor, entre comillas, eso se le va a esfumar tarde o temprano. No me vean así. Algunos, bueno, yo les he dicho muchas veces, es que se les ven los rostros de aquí, pero sí, unos están así como con convicción, como diciendo, no, sí, otros están así, miren, están. No, si habían de ver, no, sí, ya voy a hacer acá un lugar donde una camarita y les digo, tómame al de la izquierda, para que se vean la cara que ponen, que lo único que revela muchas veces es lo que realmente hay en el corazón. Ahora, el propósito de esto es precisamente el Señor previniéndonos de estas cosas, porque aquel hombre quería que le solucionara su asunto de dinero, de herencia, y Jesús le dice, miren, cuídense de eso. Ahora escuchen esto, hermanos en Cristo. ¿Cuántos son hermanos en Cristo? Proverbios 23 versículo 4. Proverbios 23:4. Todos los que aman a Cristo, aman su palabra. Escuchen esto sí. Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Versículo 5: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Uy, si usted supiera con cuánta gente he hablado yo y me dicen, no, yo era muy rico, yo tenía todo, hacía lo que quería, nada, y de pronto, hermano, dice, bueno, dice, una vez, y este sábado hablé con otra persona, más bien se acercó a hablar conmigo, y precisamente me tocaba este punto. Dice, fíjese, pastor, yo me fui a vivir a los Estados Unidos, allá estudié una carrera universitaria y empecé a ganar mucho dinero, y si yo hacía lo que me daba mi gana. Dice, pero no sé qué pasó, me perdí todo en un abrir y cerrar de ojos, perdí todo, se me esfumó todo.
entré en una desesperación tal que cometí un ilícito y me metieron a la cárcel. Dice, qué humillación, dice. Pero ahora dice, no sé cómo vaya usted a entenderlo, me dijo así. No sé qué vaya usted a pensar de lo que le voy a decir. Dijo, pero gracias a Dios que por eso lo conocí a él. Y yo, ¿qué creen que dijera? ¿Te reprendo, Satanás? Lo que pasa es que está nuevito y a lo mejor él pensaba que yo le iba a decir, ¿cómo que gracias, no? Dice, porque justo por eso, porque perdí todo y cometí un ilícito, robó pues. Lo metieron a la cárcel y estando en la cárcel, dice, me compartieron del evangelio. Terminé mi sentencia y me regresé aquí a México. Puse un negocio, Dios me está bendiciendo, pero todo derecho, pastor. ¿Cómo la ve? Dije, no, pues muy bien. Muy bien. ¿Y qué? ¿Ahora te vas a volver a afanar? Dice, nada más, si Dios lo prospera así en abundancia como lo tuve antes, está bien, dice, pero ahora creo que sé cómo obraría yo. Bueno, ahí está. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque si tú sigues codicias el poder, tú vas a continuamente a inclinarte hacia el poder. Siempre vas a estar buscando el poder, te acostarás pensando en cómo tener más poder, soñarás con el poder, despertarás queriendo tener más poder, más autoridad, porque poder significa un autoritarismo y el poder para quitarle a la gente lo que tú quieres. Por eso es idolatría, porque se convierte en tu ídolo. Lo mismo sucede con la fama y con otras muchas cosas, y entre otras el dinero. Ahora, ¿por qué Jesús responde esto? Vamos a retomar el versículo. Les dijo, mirad, entiendan con claridad lo que les voy a decir. Estén en guardia, porque no sabes por dónde te va a llegar el deseo desmedido de las cosas de este mundo. Cuídense de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está claro, ¿no? O sea, la calidad de vida, la verdadera vida, no consiste en tener mucho. Sin embargo, la mayoría de la gente y muchos cristianos, desgraciadamente, piensan que teniendo abundancia de bienes en esta vida, entonces van a estar felices. Todo mundo busca, ya hablaré un poquito más adelante de esto, todo mundo busca el bienestar económico. Vamos a ver qué tan bueno, qué tan malo es buscarlo. Voy a hablar más adelante de esto. Pero aquí lo que Jesús está enfatizando es la codicia. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué tienen que estar vigilando? Porque la vida del hombre, no se engañen, entiéndanlo bien. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pablo lo dijo de esa manera. Él dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense, habló de cosas espirituales. En eso consiste el reino de Dios. O sea, no es comida ni bebida, no consiste en las cosas de este mundo, no, sino en la justicia, o sea, una vida recta, el gozo, la paz que solo Dios da, interna, cuando arregla tu problema de condenación. Aunque tus problemas alrededor no se solucionen, porque según la Biblia se multiplican. ¿Lo están entendiendo, verdad? Ok. Entonces, ¿por qué dijo Jesús esto? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hebreos 13, versículo 5. Vean lo que dice, Hebreos 13, 5. Voy a leer, dice así: sean vuestras costumbres, ¿cómo? Sin avaricia. ¿Qué es una costumbre? Es lo que tú lo que haces cotidianamente.
Por ejemplo, ¿por qué trabajas? ¿Para qué trabajas? ¿En qué gastas el dinero? ¿Por qué quieres aquello? ¿Por qué deseas aquello? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Dice la Biblia, sean vuestras costumbres, o sea, tu manera de vivir, tus costumbres sean sin avaricia, sin desear el poder, las primeras sillas en la sinagoga, la fama, el reconocimiento, el que todo el mundo te mire, el tener dinero para entonces estar seguro. Ya vamos a ver la seguridad del joven insensato, a ver qué tan seguro estaba. Entonces dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y luego viene una frase que esto, para los que predican la prosperidad, pues nunca citarán este versículo. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Pregunto, ¿qué tienes ahora? ¿Qué tienes ahora? Algunos dicen, nada. Bueno, ¿estás contento? ¿Ven? Ahí está. O sea, contento con lo que tenéis ahora. ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás contento? Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tienes ahora? Pues lo que tienes. ¿Cuánto? Mucho, poco, nada. ¿Qué tienes? Contentos. Pablo dijo que es mejor seguir la piedad acompañada de contentamiento, o sea, la devoción a Dios, seguir a Dios acompañada de contentamiento. Dice, porque sin duda, dice, así como vinimos a este mundo y no trajimos nada, sin duda nos iremos de este mundo y no nos llevaremos nada. Estén contentos con lo que tienen ahora. En otra parte dice, estén contentos con el sustento y el abrigo. Ya lo vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, fíjate, 13:5 de Hebreos, sus costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. Ahora, yo no sé cuántos creen lo que Él dijo. ¿Qué dijo Él? No te desampararé, ni te dejaré. Eso dijo Él. Pero Él nos dice que tengamos contentamiento. Ahora, ¿sabe qué predican los predicadores de la prosperidad? Te dice, no te conformes con lo que tienes. Hay uno de ellos allá en los Estados Unidos que dice, no hermanos, yo les voy a contar cómo es que obtuve lo que hoy tengo. Tengo una casa de $10 millones, no sé, o sea, una cosa impresionante. ¿Te imaginas una casa de más de 100 millones de pesos? Pues ¿qué tipo de casa será? Bueno, él dice que la casilla donde vivía, y si tú ves la casilla donde vivía, pues era una casilla como de $1 millón, y él dice una casilla. Pero la casilla donde vivía, dice él, se goteaba, no estaba muy linda, de pronto se tapaba un caño. Yo dije, Dios mío, eso no es para mí, eso no es para mí. Dice, entonces yo cuando iba, porque es un pastor, cuando iba rumbo a la oficina allí de la iglesia, vi que estaban construyendo una casa impresionante. Todos los días pasaba y había una voz interna que me decía, esa es para ti, esa es para ti. Yo decía, Señor, ¿eres tú? Y el Señor me contestó, sí, soy yo, tú mereces esa casa. Entonces yo no descansé, miren, no dejé de confesar cada día, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí. Y vean, hoy vivo en esa casa, dice. Y todas las tristes y pobres ovejuelas que lo escuchan, ¿qué siguen? ¿Qué van a seguir? Exactamente lo mismo. Ahora él dijo, si tú te conformas con la casilla que tienes, habías de ver mi auto que tengo ahora, dijo, y está escrito en uno de sus libros. Pero yo tenía un autillo que ya hasta echaba humo, dice. Pues todos echan humo, nomás que los nuevos, como son más, echan el humo más fino, pero también contaminan. Dice, si tú te conformas con la casilla, con la ropilla que te así despectivamente. Vean, yo uso hoy corbatas de marca de $200. Imaginen una corbata, 2,500 pesos. Esta me costó 70 pesos. Imagino, no, o sea, tú podrías colgarte una corbata de 2,500 pesos. No, hombre, pues hoy me compro unas de $7 como esta
Y lo otro, no sé, a lo mejor lo compro unos tenis Nike a mi hijo, o qué sé yo, qué caros están. Pero colgarse una cosa de estas así como no. Entonces, fíjate, ¿qué le están proyectando a la gente? Si tú te conformas con esa casilla, esa ropilla, ese autillo, tú eres un mediocre. Tienes que elevar tu mentalidad a la mentalidad de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Si el Dios de la Biblia nos dice, cuidado, ¿no nos dice eso? Entiendan bien lo que les voy a decir. Cuídense de toda avaricia. Ahora, ¿es malo tener cosas buenas? No es, en sí mismo no es malo. El problema, ¿dónde está? En la codicia. Ese es el problema. Vamos a Proverbios 28, versículo 6. Miren este versículo. Proverbios 28, 6. Para los que dicen que no tienen nada, pero caminan en el temor de Dios y están contentos, miren lo que dice. Proverbios 28, versículo 6, dice así: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y mire, sin embargo, ¿qué pasa con el hombre rico? El hombre rico del pueblo, el hombre rico de la ciudad, el hombre rico del barrio, el hombre rico de todo el mundo, ay, tiene mucha lana, tiene mucha lana, ay, y todo el mundo los admira. Espérenme. ¿Por qué? Por eso, mire, fíjate bien lo que le voy a decir. Por eso cuando un pastor, como ahorita, estamos predicando y de pronto resulta que llegó Bill Gates a casa de oración. ¿Sí sabe quién es Bill Gates, no? Bueno, Carlos Slim, para no ser tan malinchista, el hombre más rico del mundo, y se sienta allí, por ahí en una de las sillas, a escuchar la palabra de Dios. Entonces el pastor dice: ay, hermanos, hoy tenemos una visita muy distinguida, el señor Carlos Slim, queremos darle la bienvenida. Y al albañil que está acá, ¿por qué no le das la bienvenida, pastor? No porque albañil sea una profesión de la cual hay que avergonzarse, no, pero como es gente humilde, y del vigilante, del que cuida allí, Soriana, ¿por qué no le das la bienvenida, pastor? ¿Por qué nada más a los ricos? Avaricia es la que estás demostrando cuando haces eso, pastor. Por eso no me quieren algunos. Pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y rico. Salmo 37, 16. ¿Qué comiste hoy? Un taco, dicen. Salmo 37, 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco. ¿De quién? Del justo. Proverbios 15, 17. ¿Qué vas a cenar hoy? No, pues no tengo, pastor. Bueno, pues dale gracias al Señor. No, a veces yo me entero, así fuera de otro asunto, a veces yo me entero, gente en la congregación, ustedes saben cómo está el asunto, ¿no? A veces me entero que hay gente que no tiene ni para comer. Cuando yo me entero que alguien está en una situación así, pues no cierras tu corazón. La Biblia dice, ¿cómo dices que amas a Dios y cierras tu corazón? No, pues tienes que, si Dios te ha bendecido a ti, si tú tienes para compartir, compartes, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice Proverbios 15, 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es un taco de frijoles, aunque sea, ¿cómo les llaman esos? Tacos de arriero. ¿Por qué dicen tacos de arriero? Dicen, bueno, hay un dicho por ahí, dice, no, los mejores tacos son los que hacen los albañiles. ¿Ha probado los tacos que hacen los albañiles? Mire, yo sí, y varias veces. Usted dice, ¿y qué andas haciendo ahí con los albañiles? Es largo contar. Pero, ¿sabe una cosa? Yo no sé qué le ponen, pero saben tan ricos los tacos de los albañiles.
Y hay mucha gente honrada que es pobre, ¿sí o no? Yo conozco gente que es pobre pero es honrada y se comen esos tacos que pusieron unos ladrillos, luego pusieron la fogata y luego una tapa de esas de bote de pintura y allí calentaron los tacos con frijoles, le ponen su salsita y le dan gracias a Dios. Mejor, dice, es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado, o sea, así todo un manjar donde hay odio. O sea, es preferible comer poco donde hay amor en tu hogar. ¿Qué prefieres? Muchas cosas en tu hogar y estar en discusión y disensión, o poquito pero con amor. Es mejor, dice la Biblia. ¿Y todo eso por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces de allí viene la parábola. Vámonos directamente, ahora sí ya, a la parábola. También le refirió, versículo 16, Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Mire, Dios no está en contra de que un negocio prospere. ¿Por qué? Porque produce fuentes de trabajo. Dios no está en contra de que un negocio prospere porque fortalece la economía de una ciudad, de un pueblo, de una nación. Lo que Dios reprueba es que se tenga como meta final el ganar mucho dinero y acumularlo avariciosamente. También lo que la Biblia rechaza es el orgullo del hombre que solo piensa en lo material y cómo hacer más lo material y no toma en cuenta a Dios. Vamos a ver Santiago capítulo 4, versículo 13. Y aquí vamos a ver cómo Dios no está en contra de eso, de producir, porque nadie pone un negocio para que no produzca, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está el asunto? El asunto está en que la codicia les gane y quieran estar haciendo. Fíjense hasta dónde llega ya el culmen del asunto. Muchos quieren iglesias grandes porque codician fama, poder, dinero. Pastor, estoy hablando de gente metida en la iglesia. Santiago 4:13, ¿ya lo tiene? Bueno, yo le voy a leer estos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos, pero usted me sigue allí, ¿ok? Dice así: escuchen aquellos que dicen, y escuchen aquellos que dicen así: hoy o mañana viajaremos a esta ciudad o a aquella otra ciudad y estaremos allí un año y vamos a hacer negocios y vamos a ganar mucho dinero. Versículo 14: cuando ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento, como la niebla que aparece y después desaparece. Al contrario, dice esta versión, siempre ustedes deben de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Quiero que noten esto. ¿Cuál era aquí la prepotencia, el orgullo, la soberbia de decir: yo mañana voy a ir a tal ciudad, haré este negocio, me voy a ganar tanto, hago mis cálculos, voy a hacer eso? Eso es soberbia. Más bien deberían de decir: si Dios quiere, iremos y comerciaremos y ganaremos. Si Dios quiere. Ese si Dios quiere, estás tomando en cuenta al Señor. Entonces estamos viendo dos cosas. Número uno, que Dios no está en contra de que tu negocio prospere, o que si tú pones un negocio pues obtengas buena ganancia. Él no está en contra de eso, porque dice: más bien deberíais decir: si Dios quiere, iremos. Aquí la jactancia, el orgullo está: yo voy a ir mañana a tal lado y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Espérame, ¿y cómo sabes si esta noche te llega la Santa Muerte? ¿Cómo sabes? O sea, tan jactancioso eres para decir: yo mañana haré esto, cuando no sabes que en el próximo minuto te puede venir lo que sea y te caes fulminado. Escuché algo que me dolió mucho en mi corazón, hermanos, y es que es de uno que yo creo que todavía es mi amigo, pero esto salió en YouTube, o como dijo un hermano: yo lo vi en Tuyu, hermano, yo lo vi en Tuyu. Bueno, en Tuyu, hermano. Dice, hermano, yo lo vi en Tuyu, hermano, yo lo vi en Tuyu. Bueno, en Tuyu, hermano. Dice, hermano, yo lo vi en Tuyu, hermano, yo lo vi en Tuyu. Bueno, en Tuyu, hermano. Dice, hermano, yo lo vi en Tuyu, hermano, yo lo vi en Tuyu. Bueno, en Tuyu, hermano.
Me dio mucha tristeza porque él está cantando y luego ya está como dando una sesión de adoración. Y lo dice: hermanos, quiero compartirles algo que traigo en mi corazón, porque Dios me acaba de decir que yo soy un cobarde y estoy muy avergonzado con Dios. Y consiste el asunto en esto: mi padre estaba en una enfermedad terminal, un hombre de más de 80 años. Entonces yo oré y le dije: Señor, tú puedes sanarlo, si quieres sanarlo, sánalo. Pero mi padre murió. Y empezó él a llorar. Ahí está en tuyo. Y empezó a llorar y dijo, y después Dios me regañó y me dijo: eres un cobarde, porque no debiste haberme dicho, si es tu voluntad, sánalo. Tú debiste haberlo decretado. Ay, hermanos, por el amor, mira, yo cuando vi eso dije: ay, me dolió en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque eso es una mentira. ¿De cuándo acá yo tengo autoridad sobre la vida y la muerte? Es que la vida y la muerte están en poder de la lengua, pero la última palabra la dice el Señor, hermanos. Entonces dice: no sean cobardes, dice, y decreten y hablen y peleen la vida de sus familiares. No dejen que el diablo se los lleve. O sea, que el diablo se lo llevó a su papá. No, una de barbaridades, de atrocidades, con una torpeza. Me dolió mucho, la verdad, le soy sincero en mi corazón. No puede ser. No, hermanos, Dios no dice que no hagamos cosas que produzcan. Tenemos que vivir, ¿sí o no? Y más bien deberíais de decir: si Dios quiere, voy a poner este negocio. Si Él me quiere bendecir, gracias. Y si me mantiene nada más el negocio para comer y vestir y tener un techo, gloria a Dios. Eso significa, hermanos. Volvamos a la parábola. Ay, no, Dios mío. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí. Noten que él pensaba dentro de sí. Su pensamiento era egoísta. Ego, del ego. Él nada más pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Mire esta pregunta. El rico ese decía: ¿qué haré con lo que tengo? Y el pobre dice: ¿qué haré porque no tengo? Pues, ¿cómo está el asunto? Fíjense, los dos dicen: ¿qué haré? El que tiene: ¿qué haré con lo que tengo? Y el que no tiene dice: ¿qué haré? Porque no tengo. El problema no está en la pregunta, sino a quién le preguntas. ¿Entendieron? O sea, ¿qué haré con lo que tengo, Señor? Es que diferente. Mire, hace muchos años, esto sucedió como en el 87 por ahí, ya llovió, del 87 para acá. Yo había estado ahorrando por casi 10 años para el enganche de una casa, y allí le echaba el cochinito. Entonces un día se hizo una cantidad pues significativa, suficiente para darle enganche para una casa. Y Chava Pardo, que es de los pastores de aquí, me dijo: oye, ahí donde yo vivo quedan 2 casas y el enganche está, ¿tienes ahorro? Le digo: sí. ¿Cuánto tienes? Le dije la cantidad. Me dice: ¿sabes qué? Eso es exactamente lo que piden de enganche. De veras. Y fuimos a ver la casa. En ese entonces todavía no nacían nuestros hijos. Entonces fuimos, y era un coto bien bonito, así cerrado, allí en Guadalupe. Y la casita bien bonita, los cuartos estaban chiquitos, estaba bien bonita la casita. Y yo le dije a mi esposa: ¿te gusta? Dice: sí, está bien bonita. Le digo: fíjate que tenemos ya lo del enganche. Entonces ya el vendedor dice: bueno, mañana deposita, y etcétera, etcétera. Y sí, dijimos: no, bueno, pues gracias, Señor, ya tenemos para una casita. Y esa noche Dios me dice: no vas a comprar la casa. Ah, no la vas a comprar. Pues dile a mi esposa, Señor, porque no sé qué vaya a suceder, ¿verdad? Y entonces yo voy queriéndole decir, y ella estaba cocinando, y me dice: ¿qué traes? Y le digo: no, nada. Dice: ya sé que no vamos a comprar la casa. Y yo dije: ay, ¿quién te dijo? Pues el Señor me dijo desde que salimos. O sea, ella oyó primero, desde que salimos con el vendedor. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo ves? Dice: no, pues si nos dice que no, pues no, ni modo. Entonces yo tenía ese dinero, que en aquel entonces equivalía como a 100,000 pesos, $10,000 de ahorita. Entonces yo le dije: Señor, ¿no quieres que compre la casa? No. Entonces yo le pregunté: ¿y qué quieres que haga con esto? Porque el dinero es para usarlo, ¿no?
¿Y saben qué me dijo el Señor? Deposítalo en la ofrenda. Por eso muchos no quieren decirle con lo que tienen al Señor, ¿qué hago? Desde entonces no le he vuelto a decir, no, no es cierto. No, evidentemente es una broma mía. No, al contrario, hermanos, al contrario. Y cuando el Señor me dijo, deposítalo en la ofrenda, y cuando yo lo deposité, Chava Pardo en ese tiempo era el administrador. Entonces viene conmigo y me dice, oye, pusiste allí lo de tu casa, me dijo. Le dije, no, pues es que el Señor me dijo, no, pero es tu casa. Le digo, no, ahí está, ahí que se quede ya. Bueno, pues gloria a Dios. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Guardar mis frutos. Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, o sea, más grandes, y allí guardaré, acumularé todos mis frutos y mis bienes. Ahora, ¿es malo ahorrar? No está hablando de eso. Está hablando de la avaricia, porque también en otra parte habla de ahorrar. El que no calcula el costo que edifica una torre es un insensato. O sea, y luego también habla de la parábola de los talentos que lo guardó. Y ¿cómo no lo pusiste en el banco para que al venir yo me lo entregaras junto con los intereses? O sea, Dios no está en contra de que produzca. Lo que está en contra es lo que está aquí adentro. A ver, háganle así, sáquense el corazón. O la avaricia del corazón, o lo malo que traemos en el corazón. Y por eso algunos, miren, no les da nada, porque Dios sabe que nomás están así y son cristianos. ¿Qué haré? Y este hombre dijo, no, pues yo voy a hacer más grande el asunto y voy a ganar más y voy a acumular más. Pablo dijo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Fíjate, caen en tentación y tropiezan, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y está hablando de gente metida en la iglesia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lucas 12:19, y diré a mi alma, se creía dueño del mundo y hasta de su alma. ¿Tú te sientes dueño de tu vida? O sea, tú tienes dominio total. Tú eres de los que dices, yo me voy a morir el 15 de enero del 2060. Tú eres de esos de que dice, yo voy a vivir espérame, esa es una jactancia aberrante, torpe, necia. Ningún ser humano tiene dominio ni control sobre su vida. ¿Sí o no? Bueno, su dinero, su prepotencia, su soberbia lo llevó aún a creerse dueño de la vida, de su propia alma. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, tienes tu futuro asegurado. ¿Qué tal? Este hombre se sentía totalmente seguro de que los próximos años serían los mejores de su vida, porque tenía mucho y había guardado mucho y había acumulado mucho. Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Dice, repósate, come, bebe, regocíjate, sé feliz. ¿Qué dijo Jesús? Que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, que la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento y estaban envueltos en los puros placeres del mundo. Y de repente vendrá como ladrón en la noche, dice, velad para que no caigáis en tentación. Velad para que aquel día no los agarre desprevenidos. Por eso dice, entended, vigilad. Y se encuentren sus corazones llenos de glotonería y de embriaguez
y de los afanes de este mundo. ¿Qué es lo que perseguimos en este mundo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Ese es el propósito de la parábola, porque el hombre que le dijo: maestro, di que parta la herencia con mis hermanos, dile que aquí estoy yo, no me quieren dar. Este hombre estaba preocupadísimo por su dinero, por su herencia. Versículo 20: pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio. ¿Qué significa necio? Tonto, insensato, sin cerebro, un descerebrado, sin sentido común, torpe. Todo eso significa necio. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Vienen a pedirte tu alma. Él no era dueño de eso, ni del dinero. Y lo que has provisto, aquí está. ¿De quién será? Versículo 21: así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Qué enseña? Mira la sabiduría de Jesús. Todo surgió de que uno le dijo: maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Este es el Jesús de la Biblia, hermanos. Este es el Jesús que nos dice la verdad de lo interno de nuestro corazón. Y concluyo leyendo el versículo 22 en adelante de Lucas 12:21, que dice: así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Después le dijo a sus discípulos, les voy a leer una versión distinta, pero síganme allí. ¿Están ahí en Lucas 12:22? Ok. Después le dijo a sus discípulos: por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer para vivir, ni con qué ropa se van a vestir. La vida es más valiosa que la comida, el cuerpo es más valioso que la ropa. Fíjense bien en los cuerpos, en los cuervos, en las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes va a añadir una hora a su vida? ¿Quién? Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Pongan atención y fíjense cómo crecen las flores del campo. Ellas no trabajan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni Salomón, sí, el rey, con toda su gloria, se vistió como una de esas avecillas. Así que, si Dios viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. No estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su Padre, nuestro Padre, sabe que necesitan todas estas cosas. En lugar de eso, buscan el reino de Dios, y lo que necesitan les será dado como un regalo añadido. Ese es el Jesús de la Biblia, hermanos, que saca de raíz lo que el mundo promueve, que es la avaricia, y lo que muchos predicadores desgraciadamente están promoviendo como mensaje de Dios. Pero la palabra es la palabra de Dios, y esa es la que nos apercibe. ¿Cuántos reciben la palabra? Escudriñemos nuestro corazón. Señor, te damos gracias, porque sabemos que a veces no nos damos cuenta que así como que le dijo de entre la multitud: maestro, estaba preocupado por su porvenir económico. Él no estaba preocupado por su situación espiritual. Él estaba preocupado y haciéndote una petición, que le arreglaras su parte de la herencia. Pero tu respuesta, Jesús, fue tan distinta a la que todo mundo espera, porque tus respuestas no están enfocadas a la solución de las cosas de este mundo puramente materiales, sino a la condición espiritual de cada ser humano. Y tú miraste en aquel hombre que gritó, y miraste la avaricia, y vuelto a la gente le dijiste: mirad bien,
entiendan, disciernan, cuídense, estén al pendiente, porque la avaricia los puede desviar. Entiendan que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y de una manera tan sabia y magistral enseñaste esa parábola de ese hombre rico, que era egoísta, orgulloso, prepotente, se creía dueño de todo, pero no era dueño de nada. Y esa es la advertencia para la iglesia, para los hijos de Dios, que cuidemos nuestro corazón. Algunos pueden decir: yo no tengo avaricia de dinero, y puede ser genuino y cierto, pero puede ser codicia de otras cosas necias. Otros verdaderamente podemos tener en el fondo del corazón amor hacia el dinero, codicia de las cosas de este mundo, las cuales tú prometes dar como una añadidura a aquellos que buscan primeramente las leyes del reino, que gobiernen su vida. Señor, haznos entender sabiduría. Ayúdanos a estar despiertos, alertas, porque no sabemos a qué hora la codicia invade el corazón. Codicia de poder, de fama, de reconocimiento, tantas cosas. Los fariseos amaban los primeros lugares en las sinagogas. Diótrefes quería tener el primer lugar en todo y delante de todos. Oh Señor, aún aquel Simón el mago que codició el poder del Espíritu, el poder tuyo, Señor, para que al poner sus manos la gente recibiera señales y prodigios, pero él ofreció dinero a Pedro y le dijo: toma, te doy este dinero y dame ese poder. Y Pedro le reviró y le dijo: tu dinero perezca contigo. Él estaba codiciando poder, porque miraba que los apóstoles ponían sus manos sobre los enfermos, sanaban, oraban, recibían el Espíritu Santo. Hay tantas cosas que nos pueden asaltar. Señor, guarda nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.